¿Alguna vez te has preguntado por qué Joe Biden, como presidente de Estados Unidos, permitió que más de 15 millones de personas entraran sin más a suelo estadounidense? Por ponerte un ejemplo, solamente durante uno de esos diciembres entraron más de 300,000 personas. Te preguntarás, ¿esto simplemente era que se salió de control el tema de la frontera o realmente aquí hay una intencionalidad política? Es más, vamos a lo específico, una intencionalidad para que ellos tuvieran más votos. A continuación, aquí en América Hispana, te decimos cómo lo lograron. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Para nosotros siempre es un gran placer estar abordando todos los temas de la actualidad de los Estados Unidos en español. Y para nosotros como ciudadanos americanos hispanos que queremos conocer qué está sucediendo en el país y cuál es la historia y qué es lo que está pasando, sobre todo a nivel electoral. Nosotros como votantes de este país tenemos la necesidad de estar informados y ha habido mucha información en los últimos días acerca de lo que ha sucedido, sobre todo en Texas, donde se cambiaron los distritos electorales y se habla de que están favoreciendo la posibilidad de un voto en el 2026 a favor de los republicanos. Es decir, cambian los mapas electorales para que estos estén de una forma en donde exista más representación en aquellos territorios del estado de Texas en los cuales los republicanos tienen mayor participación o los votos republicanos son de mayor participación. Sin embargo, hay un fenómeno que viene mucho más atrás y ya lo ha dicho tanto el presidente Donald Trump como el vicepresidente J.D. Vance, en el cual esto se está haciendo en Texas porque hay que hacer justicia de lo que ha venido pasando en el sistema electoral por muchísimos años y que nosotros vamos a abordar hoy en el podcast para que ustedes entiendan cómo esa cantidad de ilegales que entraron a través de nuestra frontera venían justamente a cambiar la proporcionalidad de la representación ante el Congreso y cómo esto le estaba dando más poder a un partido, específicamente al Partido Demócrata. Gaby, sería genial, tú que tienes tiempo en estos temas, que nos pongas un poco en contexto esa historia de lo que sucedió con el presidente Joe Biden, incluso con administraciones anteriores, y cuál es el plan que justamente los republicanos están revisando a través de vías legales para poder detener esta participación indirecta de los ilegales o los indocumentados en las elecciones. Bueno, el día de hoy yo creo que es importante abordar dos temas fundamentales. El tema del censo del pasado y el futuro que está propuesto en este momento y no sabemos si se va a poder ejecutar, y el tema de esos distritos congresionales. Pero para hablar entonces del censo, y yo creo que luego tú vas a ir dando los porcentajes de cuántas personas votan republicano o demócrata por estado y cuánta representación real tienen en el Congreso de Estados Unidos, pero yo quería abordarlo primero desde lo que es el censo. En 2020 se celebró ese censo y según el Pew Research, en ese censo se contabilizaban a todos los residentes de Estados Unidos. El que vivía aquí fue contado en el censo del 2020 que se desarrolló durante los días finales de la administración de Donald Trump y durante la pandemia. Según las estimaciones del Pew Research, ahí habían entre 11 y 13 millones de personas sin papel. Es decir, no tienen ni cerca el derecho al voto, pero esos números son fundamentales para ir repartiendo los cargos que se dan a nivel de Congreso. Mientras más población tienes, más representación tienes. Por ejemplo, California puede llegar a tener más de 50 congresistas, mientras que hay estados que apenas tienen 2. Esto por conocer entonces lo que es esa proporcionalidad. Cuando tú empiezas a repartir de una manera bien inteligente a cada una de esas personas, comienzas a obtener ganancias políticas. Ese censo se realizó en 2020, el presidente Donald Trump quiere realizarlo de nuevo porque han habido varios terremotos en el sistema, entre ellos lo que ocurrió durante la administración de Joe Biden,
que si bien no impactaría en una elección en el 2026 ni en el 2028, sí lo haría a futuro, lo que nos hace pensar que ese era el plan desde el principio. Joe Biden abrió las fronteras de Estados Unidos para tener números como estos. Te voy a pedir que vayamos colocando aquí las cifras porque son realmente increíbles. Estamos hablando que, como les decía, en un diciembre lejano, 2024, entraron 311,000 personas. Otro número increíble, septiembre de 2023, 269,000 personas. Durante la administración Trump, de 269,000, de 300,000, estamos hablando de cifras de 7,800 personas, 9,300, 12,000, y así van los números. ¿Que no lo podían controlar? No lo creo, Gabriel, porque si tú logras esto en apenas 6 meses en el poder, obviamente habían maneras de controlarlo. Estamos hablando de la entrada anual de más de 2 millones de personas. Entonces, te preguntarás, ¿quién cuenta a estas personas en un censo que se va a realizar dentro de 5 años más? El presidente Donald Trump propone que ni siquiera estas personas, ni las del pasado, esos 11 o 13 millones, sean contadas. ¿Por qué? Porque no tienen el derecho al voto y porque cambian completamente la estructura, esa distribución de cómo votamos y cómo somos representados en el Congreso y adicionalmente los colegios electorales y tantas otras cosas. Recuerden que en Estados Unidos el voto no es directo. En algunos países de América Latina tu voto cuenta directamente. Aquí hay unos colegios electorales y con un voto más te llevas a todo el estado. No es proporcional el voto universal versus lo que sería ganar el presidente. Por ejemplo, Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos más que Donald Trump durante su primera administración y ella perdió las elecciones. No sé si quieres hablar de eso o pasamos directamente a los distritos, pero aquí había trampa a futuro que el presidente Donald Trump está tratando de frenar. Y esos otros 11 o 13 millones ya han sido repartidos estratégicamente para favorecer entonces una representación desproporcionada, pero adicionalmente lo hacen con los mapas. Saben en dónde viven algunos y otros para que la representación de las minorías quede prácticamente eliminada en Estados Unidos. Sí, efectivamente es una forma, el censo, en la Constitución de los Estados Unidos, vamos a empezar desde la parte legal, la Constitución de los Estados Unidos prevé que se debe hacer un censo cada 10 años. Se hace justamente en los 10 años exactos, en el 20, en el 30, en el 40, en el 50, y dice que hay que contar las personas que habitan dentro de los Estados Unidos. Entonces no hace una distinción de decir los ciudadanos o las personas legalizadas. ¿Por qué? Porque efectivamente también estábamos hablando de una constitución que se escribió hace 200 años, o sea, no estaba previendo problemas futuros como este. Entendemos que debe haber un conteo de las personas en general a los efectos de dimensionar servicios públicos, que es lo que normalmente debe haber, para saber cuántos hospitales, cuánta educación, cuánta vialidad, etcétera. Sin embargo, esto tampoco debería contar 100% a los ilegales, porque son personas que no deberían estar allí también recibiendo educación, recibiendo salud, recibiendo 100% servicios públicos. O sea, debería irse hacia que ellos o se regularicen o se vayan. O sea, el efecto de contarlos debería ser más para que ellos puedan tener una regularización del estatus si tienen la posibilidad o que sean deportados de los Estados Unidos. O sea, no deben contarse como que son unas personas que consumen salud, que consumen educación, etcétera. ¿Por qué? Porque están consumiendo recursos que deberían estar yendo a ciudadanos americanos o personas documentadas que tengan un estatus legal en los Estados Unidos. Entonces ya hay un primer problema. Luego está el tema de nosotros decir, bueno, ellos pueden movilizar justamente la representación total, sí. ¿Y dónde lo hacen? Adicionalmente lo hacen en los estados más populosos de los Estados Unidos, como lo es California, como lo es Texas, como lo es New York, incluso como lo es Florida. Hay un mapa, Gaby, un cuadro importantísimo que es para que vean la proporción de cómo el sistema electoral no es fair, no es justo
en la concepción general del sistema electoral. Imagínense que además de no ser justo, tú lo vas a llevar a través de meter más personas para que sea más injusto posible. Y esto no debe ser. Vemos estados como Massachusetts, donde el presidente Trump sacó 1.251.000 votos, que representan el 36% de los votos totales del estado, y los demócratas tienen 9 escaños. Es decir, aunque tú saques 36% de los votos, no tienes ningún representante en el Congreso de los Estados Unidos. Ahí debería tener por lo menos 3, porque creo que es también bueno dibujarle lo que debería ser en esa proporcionalidad. Correcto, sí, más o menos debería tener 3 para que sea proporcional, que los republicanos, si son 36% del estado, tiene una tendencia política republicana, tenga una representación proporcional en sus representantes ante el Congreso de los Estados Unidos. Luego tenemos Connecticut con 42% de los votos que obtuvo el presidente Donald Trump y tiene 0 participación. Y así están todos los estados. Vean, o sea, todos estos estados, aquí estamos hablando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de estados. O sea, estos 9 estados no son fair, no son justos, no son proporcionales. Entendemos que son normas que no se pueden cambiar de un día para otro, que no es que se quieren violar, pero efectivamente esto no debería suceder. El tema es que ellos lo han venido haciendo, han ido violando de a poquito el tema de los mapas electorales a través de comisiones, a través de las legislaturas, y lo hacen. Aquí, señores, es simple. De cada 10, cuando hablas de 41%, 10 personas, 6 votaron por Joe Biden, 4 votaron por Donald Trump, o bueno, por Kamala Harris, Donald Trump. 4, este 40% tiene que estar representado. No es una mayoría, pero tiene que haber una representación. No puede ser 100% en uno y otro estado que ha hecho esto de manera descarada, y yo creo que más bien los republicanos habían tardado demasiado en hacer lo propio. Y a mí una de las cosas que me gusta en el tema de Texas es que ellos sí están hablando con honestidad y están diciendo, bueno, sí, lo estamos haciendo para favorecer, porque tenemos que buscar justicia en algunos puntos. Por lo menos no te están engañando diciendo que no es así, que el resultado lo tendrá el pueblo. Eso no está pasando. Hay 2 estados donde la proporción de ilegales o indocumentados es muy alta, como lo es California y New York, y vean la desproporción. Trump tiene el 38% de los votos y tiene solo 9 frente a 43. O sea, estamos hablando que debería tener alrededor de 20 representantes en el Congreso, no Trump, el Partido Republicano. Aquí hablemos de la población y su tendencia política, porque no se trata de Trump contra Biden, se trata de la tendencia política poblacional. Si yo tengo 6,000 personas con una tendencia política republicana, deben estar representados de la misma manera ante el Congreso. O sea, no funciona de otra manera. O sea, mi voto no cuenta con respecto al voto demócrata, porque vemos que en vez de ser 20 contra 30, estamos viendo que son 9 contra 43. Y eso se traduce en leyes que son aprobadas por demócratas, en procesos políticos, en investigación, en comisiones, etc. Estamos viendo New York todas las instituciones para... En el caso particular de California, secuestran las instituciones para que todo siga favoreciendo a ellos. Y es tonto pensar que, no sé, en Nueva York tú votas por el presidente Donald Trump, pero también por Ocasio-Cortez, por ponerte un ejemplo. Es un contrasentido, es mentira. No hay ese voto cruzado, no existe. Combinado. No existe. Ese voto cruzado no existe, es correcto. Entonces, esto es una de los no fair que existe. Lo que tú dices de Texas es interesante. Vamos a ver el mapa que teníamos de Texas. Estos son los distritos electorales propuestos, dice, pero ya son los aprobados porque se aprobó la semana pasada. De esta manera, el estado de Texas quedó donde va a haber una representación muy probablemente hasta de 5 escaños más. Recuerden que tampoco hasta que no voten no lo sabemos. Ellos lo están haciendo de acuerdo a la tendencia de las últimas elecciones que fueron el año pasado. Las elecciones son el próximo año. Puede ser que se intensifique el voto republicano o puede ser que disminuya. O sea, y también va a depender de los liderazgos locales. No es lo mismo apoyar a Donald Trump como presidente que tener que apoyar un liderazgo local que posiblemente te guste o no te guste. También eso va a ser parte de que tu líder local o tu candidato local te guste. Así está Texas, y lo que tú dices, ellos dijeron, vamos a sumar 5 de acuerdo a la nueva modificación del estado, que es interesante verlo aquí. A nivel de los Estados Unidos, Gaby, existen
tres métodos distintos para tú hacer los mapas electorales. Se toma la población del censo como tal para distribuir cuántos van al Congreso. Luego cada estado tiene que repartir esos 40 escaños, 20 escaños, 5 escaños, dependiendo de dónde esté ubicada la población, ellos hacen la distribución. Todo lo que ven en amarillo son estados en los cuales se hace directamente en la legislatura. Simplemente los legisladores de Texas se sientan y con su mayoría, que es republicana, aprueban el nuevo mapa y ese mapa queda listo y el estado va a votar de esa forma. Los estados que están en minoría, que son los híbridos o los que tienen comisión, son comisiones independientes que buscan, no lo va a hacer ni republicanos ni demócratas, buscan personas independientes que no tengan filiación política, profesores universitarios, profesionales de geografía, etcétera, que se van a sentar a tratar de hacer lo más proporcional posible la ¿Qué pasó repartición. con California y esa independencia? Porque ellos son uno de los más descarados. Eso es lo que está ahorita en el problema, porque efectivamente, si lo vemos en el mapa, que era este que veíamos acá de California, hay un mapa actual y hay un mapa que ellos, el gobernador y los demócratas, están proponiendo. Sin embargo, ¿dónde está la comisión independiente? Ellos están utilizando la mayoría demócrata para que nombren esa comisión independiente y la comisión independiente vaya a ser la que avance en función a hacer esto. Entonces, no es tan independiente porque lo está haciendo simplemente por retaliación contra Texas. Texas hizo el proceso de forma legal. No son funcionarios electos, porque, por ejemplo, en Texas, los funcionarios electos tenían que redibujar, eran mayoría en Texas, estos se fueron en fuga, Illinois, no sé qué, para tratar de retrasar lo inevitable, pero estaba dentro de la ley y adicionalmente correspondía a, bueno, personas electas terminan redibujando esos mapas. En este caso en particular es una mayoría demócrata escogiendo a los que saben que van a votar a favor de ellos y redibujando unos mapas, nada de independiente. Tan importante es esto que recordemos siempre el voto de indocumentados o pro indocumentados viene del lado demócrata. Estamos viendo cómo ha sido el mapa desde 1952 hasta 1988 en elecciones, donde desde el 52 hasta el 88 había ganado el Partido Republicano, con excepción del año 1964. Es decir, del 52 al 88, California había sido republicano mayormente en su voto y la cantidad de personas que han ingresado, legal, ilegal la mayoría, pero legal o ilegal, han hecho que se cambie la representación del Estado. Lo que tú dices, ¿qué pasa si de manera legal entran muchos demócratas? Está bien, es la proporción, es la representación, pero si tú adicionalmente le metes 10 millones de personas, 8 millones de personas, 6 millones de personas, este voto que históricamente ha sido republicano se ha ido perdiendo hasta el punto que estamos en el mapa que vemos hoy, que es un mapa como este, donde vemos zonas bastante azules. Es decir, sí influye la representación, influye en algo importantísimo, que es el Congreso de los Estados Unidos, porque el Congreso aprueba los presupuestos, el Congreso aprueba las leyes e incluso el Congreso puede tener la potestad de enjuiciar al presidente de los Estados Unidos. Puede ser una forma de mantener un control político sobre un país donde el poder ejecutivo tiene tanto peso como los Estados Unidos. Esa es la tragedia creo que es lo que se está evitando, Gaby, a futuro con el tema de la distribución de las representaciones ante el Congreso. Y adicionalmente hay que agregar que los colegios electorales también son por proporción de población en cada uno de esos estados. Estados más poblados tienen más colegios electorales y se llevan un número importantísimo porque, como les decíamos, por ejemplo, voy a tratar aquí de abrir el mapa de los colegios electorales y la victoria puede ser de tanto de Biden como de Donald Trump. Al final, cuando lo ves en el mapa, puedes entonces entender, mejor ayúdame tú ahí, Gabriel, yo creo que pones resultados electorales en los colegios electorales, esa población pesa y pesa mucho. ¿Qué han hecho adicionalmente los demócratas? Han profundizado en esa idea de las ciudades santuario, en donde las personas sin documentos reciben educación, salud y una cantidad de beneficios increíbles. ¿Eso qué hace?
que le asegura al Partido Demócrata. Ellos van al lugar en donde a mí me conviene que estén, en donde quiero crear más peso electoral, y eso también se traduce en una victoria en las presidenciales. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, Florida tiene 30 colegios electorales. Por ejemplo, si votaran el día de hoy, volveríamos a Kamala Trump. En Florida, saca Kamala Harris 2 millones y Donald Trump 2 millones, 10 votos, o sea, 10 votos más. No es que se lleva 10 votos y eso lo suman, no, se lleva los 30 completos. Se lleva el estado completo para llegar entonces a ese número mágico de los 270 votos electorales. Ese número también cuenta a través de la población. Y es por eso entonces que se necesita sincerar, saber, después del 2020 entraron todos estos migrantes ilegales, cuántos van a ser deportados adicionalmente, ya que existen los recursos para que eso ocurra. Las autoridades decían que más de 1 millón de personas ya se ha autodeportado. No tengo manera de corroborar esa cifra, pero podría ocurrir en los próximos meses. Es decir, el número va a variar de una manera significativa y iba a impactar de manera positiva para los demócratas, que justamente buscaban esas ciudades santuarios y esa distribución mágica. Y un elemento más, Gabriel, bastantes aviones mandaron a lugares específicos de Estados Unidos, también con la idea de que se asentaran y comenzaran a hacer familia. Esto no tiene nada que ver con inocencia, con descontrol. Aquí había un plan político que les aseguraba generaciones de triunfos electorales, pero eso está a punto de cambiar. Correcto, hay que ver ahora, Texas ya está listo, qué pasa en California, si es legal toda esta comisión independiente, si la comisión va realmente a ser independiente, si hay impugnaciones. Lo que sí es que para las elecciones de medio término de 2026, Texas ya tiene aprobados sus mapas, va a haber estos 5 posibles adicionales representantes para el Partido Republicano, quien ya tiene mayoría, una mayoría muy pequeña en el Congreso, le garantizaría a la administración Trump, mucha tranquilidad en lo que resta de los 2 años siguientes, porque con un Congreso en contra realmente sería bastante complicado ver avances por parte de la administración Trump. Hay que ver qué sigue sucediendo a nivel electoral. Lo que yo creo que es importante es la generación del debate, la sinceración. Por eso para nosotros es importante estos materiales de difusión, donde nosotros como americanos, hispanos, votantes, sepamos qué está sucediendo tanto en nuestro estado como en otros estados. Si en el 2030 se llega a hacer quizás un censo híbrido, que podría ser una opción, decir, hacemos una cuenta de cuántos son realmente los personas con estatus legal en los Estados Unidos, ciudadanos y residentes y estudiantes y visas de trabajo, y adicionalmente hacemos un censo que pueda involucrar para servicios públicos a las personas indocumentadas. Podría ser una opción, pero que realmente la representación ante el Congreso tiene que ser de las personas que efectivamente votamos y estamos como ciudadanos legales en este país. Entonces, esa es parte de este debate que siempre queremos dejar abierto. Para nosotros es importante traerle el debate en español para que tú lo veas con muchísima transparencia y honestidad y analices y saques tus conclusiones y veas si hay alguien que tiene la razón o si hay alguien que no lo está haciendo bien. Gaby, ¿cómo podríamos cerrar el podcast? Bueno, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales. Adicionalmente, regálennos un like. Ustedes no saben el aporte que hacen con un pequeño clic. Es muy difícil en este universo digital en donde también hay muchos influencers conseguir información que te aclare este tipo de dudas. Si realmente sientes que a través de América Hispana estás aprendiendo, estás adentrándote en ese debate político, danos el like, porque con tu like quizás nos recomienden a 10 personas más que estaban como tú buscando información específica. A veces los hispanos tenemos como un filtro, algo que dicen, esto es lo que le importa a los hispanos y no te cuentan más allá en español. Aquí, como han visto y lo pueden ver en nuestro canal YouTube, estamos tocando cada uno de los temas. Un día estamos hablando de Rusia y de Vladimir Putin, al otro día te estamos hablando de elecciones y luego te hablamos del crimen en Washington, D.C. El debate de Estados Unidos traducido a español, lo que se está hablando en los medios de comunicación, en el prime time americano, lo tienes en español.
Y esa es la labor fundamental de América Hispana, de traducirte al español lo que realmente está siendo debatido en el público en general en Estados Unidos. Así que, por favor, ese like nos vale la vida entera. Y si no, comparte, suscríbete, dale a la campanita. Es fácil al día de hoy, poco a poco iremos creciendo. A las 7 de la noche, cada estreno de lunes a viernes con el análisis del día con mi hermano Gabriel Peroso y yo, Gaby Peroso. Así es, muchísimas gracias y que tengan muy buen día.